Buen día, chicos. Miren, subo este videito para que por ahí se entienda un poquito mejor si tal vez hay alguna cuestión de lo que es el pasado simple o el pasado continuo que no se haya entendido bien. Yo igualmente esto que ustedes están viendo voy a subir una foto. No tengo pizarrón en mi casa, se me complica un poco como para darles una explicación como lo haría tal vez en el cole, ¿no? Pero bueno, hice esta red para poder explicarles tal vez más en castellano algunas cuestiones para que se entiendan bien. En primer lugar, como ustedes pueden ver acá, el pasado simple siempre se utiliza para acciones que están finalizadas, concluidas. Siempre se trata de algo que ya terminó. Por ejemplo, yo digo, terminé mi trabajo, me caí, me fui, no sé, siempre tiene que ser una acción que yo sepa efectivamente que empezó y que terminó, ¿sí? Entonces, eso es clave. Después, bueno, hay palabritas que yo les pongo ahí como palabras claves, ¿sí? Que nos ayudan a identificar tal vez el tiempo verbal, como yesterday, que es ayer, ¿sí? Last, que se puede usar con last year, last month, last week, porque puede ser el año pasado, el mes pasado, o sea, pueden ser varios pasado, año, mes, semana, ¿sí? Y después otra forma de hablar de algo que sucedió hace tiempo es agregando la palabra ago, que quiere decir atrás. Por ejemplo, ahí dice 2 weeks, bueno, me faltó la S, 2 weeks ago, ¿sí? 2 semanas atrás, 2 meses, 2 años atrás. Algo muy importante del pasado simple es que el auxiliar principal, ¿sí? Que es el que se utiliza para negar o para preguntar, es el did, ¿sí? Did o didn't, que acá es sencillo porque no tengo que pensar con qué persona identificar el auxiliar, con cuál es solamente un único auxiliar para todos los pronombres verbales, ¿sí? Ahí yo les puse, ¿no? Que sirve para preguntar o negar. En las afirmaciones, como ustedes ven acá, en las afirmaciones recurrimos directamente a los verbos regulares o irregulares, ¿sí? Que puede suceder, por ejemplo, en el caso de un verbo regular, por ejemplo, a ver, acá tenemos el ejemplo de work, ¿sí? Que es trabajar. Los verbos regulares son los que terminan, como dice acá, con D, con ED o con I latina, ED, ¿sí? En cambio están los irregulares, que los irregulares que están ahí abajo, ¿sí? Justito pegadito a este, son los que nosotros sacamos de la lista de verbos. Creo que yo se las pasé. En el caso de que, ahora voy a revisar. Si no les pasé la lista de verbos, se las voy a subir al tablón, ¿sí? Los irregulares son aquellos que cambian bastante, ¿sí? Por ejemplo, el caso de go, el pasado de go es went, ¿sí? Si yo tengo que preguntar, utilizo did delante, ¿sí? Acá abajo igual les muestro bien las formulitas. Cuando yo voy a preguntar o negar, ¿sí? Que voy a utilizar did para preguntar o didn't, en ese caso el verbo va en infinitivo, ¿sí? Pero en las afirmaciones siempre el verbo en pasado. No puedo decir I did go, es I went to school, ¿sí? No es I did go to school yesterday, sino I went to school yesterday. En las afirmaciones no puedo usar did, ¿sí? Sí o sí tengo que usar el verbo en pasado. Y acá abajo yo les puse la formulita, ¿ven? Cómo se arma la oración afirmativa, cómo se arma la negativa y cómo se arma la pregunta. Acá tengan en cuenta, yo les puse la pregunta que empieza con did, pero en el caso de que yo tenga un what, where, when, why, who, en ese caso esa palabrita WH iría antes del did, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ir acá, que tengo hecho un cuadrito, de lo que sería el uso del pasado continuo, ¿sí? Y acá les voy a explicar por qué se combinan, por qué muchas veces los usamos juntos. Bueno, pasado continuo, dice acciones que se encontraban en progreso, o sea, no terminadas, como dice ahí, en un momento del pasado. Y acá es importante, miren, nosotros tenemos otros dos auxiliares acá. El pasado continuo, que es muy parecido al presente continuo, solamente que en este caso las acciones son en pasado. Miren, por ejemplo, was, ¿sí? Uy, se me desarma todo. Was, se me desarma la pizarra. Was es el pasado, de is y de am, ¿sí? Por eso yo acá, por ejemplo, utilizo I, she, he o it.
los utilizo con was. Y were es el pasado del verbo to be, are, ¿sí? Entonces, yo tengo que identificar, en este caso, a diferencia del pasado simple, que acá tengo dos auxiliares, ¿sí? Y los tengo que separar a los pronombres. I, he, she o it van con was, you, we o they van con were, ¿sí? Siempre depende de la persona, bueno, el dibujito ese es una persona, el auxiliar que yo voy a utilizar. Después, acá abajo yo les puse la fórmula, ¿sí? Cómo se arma una oración afirmativa, cómo se arma una negativa y cómo se arma una interrogativa. Y les puse un par de ejemplos. Dice, she was studying at home, ¿sí? Acá es importante en el pasado continuo que esta ing que ustedes ven en el verbo es lo que nosotros conocemos en castellano como ando o endo, ¿sí? Dice, ella estaba estudiando en casa, ¿sí? Ella no estaba estudiando en casa. La forma negativa es muy fácil, ¿sí? Le agrego N apóstrofe T y ya tengo la forma negativa. Y cuando voy a preguntar, coloco primero el auxiliar, was o were, la persona, que va a depender, el auxiliar va a depender de acá, de quién esté hablando, y le decimos verbing vulgarmente porque es como el verbo con ing. ¿Sí? El complemento es como lo que va al final, que puede variar, podría ser en casa, en la escuela, en el trabajo, ¿sí? No es igual. Y acá viene algo muy importante. Dice, el pasado simple, ¿sí? O sea, la acción que vimos acá del otro lado, acciones en pasado simple, lo que hacen es interrumpir o detener la acción que recién decíamos del pasado continuo, que estaba en progreso, estaba en proceso, o sea, se estaba desarrollando la acción, ¿sí? Por eso yo digo acá, miren, dice, el pasado simple es aquel que interrumpe las acciones del pasado continuo. Por ejemplo, dice, I was sleeping, que sería yo estaba durmiendo, cuando, este es el conector que me une, ¿sí? El pasado continuo con el pasado simple, the phone rang, ¿sí? Entonces dice, yo estaba durmiendo cuando el teléfono sonó, ¿sí? Hay otro, les voy a mandar después otro videito, otro ejemplo. Hay otro conector que se llama while, ¿sí? Se escribe W-H-I-L-E, que ese significa mientras, generalmente une dos acciones en pasado continuo, ¿sí? Voy a ver si lo puedo agregar acá abajo y subo la imagen. Y si no, bueno, ahora veo cómo lo organizo para que pueda quedar claro acá. Bueno, esa fue una pequeña explicación, espero que les sirva, chicos. Voy a subir este videito al tablón para que puedan entender un poquito mejor y de esto voy a sacar una foto y la subo en grande también para que la tengan ahí y tal vez para los que me preguntaban por ahí que tenían dudas con el pasado simple o el pasado continuo, díganme si con esto se entiende un poquito mejor y si no seguimos buscando, ¿sí? Otra alternativa. Un beso, chicos, cuídense mucho.